buena semana igual para todos, que tengan una excelente semana. Hoy día, bueno, vamos a seguir o vamos a finalizar lo que hace referencia a la revisión en conjunto que estábamos haciendo. Buenos días, Araceli, que estábamos haciendo todos de los trabajos que ustedes hicieron, que tuvieron que entregar. Me queda pendiente contactarme con los alumnos que se han ido matriculando tardíamente. Yo creo que hoy día a la tarde los voy a llamar para, bueno, explicarle un poco el tema de la carrera y también ver cómo lo vamos a hacer con esta evaluación que está pendiente, ¿ya? Así que yo creo que voy a tomar contacto con ellos durante el día de hoy, ¿ya? Para cerrar ambos temas, ¿ya? Por si acaso. Entonces vamos a terminar de ver justamente un tema que teníamos que ver con... Yusi no está levantando la mano, entonces antes de entrar a la clase quizás te doy la palabra. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Hay una compañera nueva que se llama Ivonne. ¿Sí? Ya, ella me preguntó porque estuvo viendo sobre los beneficios de tablet y SIM. Ya. Ella quería saber si podía acceder a algún beneficio, pero no la veo aquí conectada. Me escribió un correo, me mandó su teléfono, así que yo lo voy a llamar y voy a ver ese tema. Ya, profe, muchas gracias. Gracias. Profe, a mí se me olvidó decirle a la Yusi que necesitaba un SIM. ¿Natalia? Sí, ¿No alcanzo a ver tu apellido, Natalia? sí, Natalia Brito. Ya. ¿Un SIM? Sí, Ya. Entiendo que los demás los deberían haber estado llamando, ¿cierto? ¿Alguien fue a buscarlo? ¿Alguien de los que está conectado? Sea tablet o sea SIM. Yo fui la semana pasada. ¿Qué fuiste a buscar? Sí. ¿El SIM? Sí. ¿El tablet? El SIM. ¿Funciona bien? ¿Cómo? ¿Ha funcionado bien? Sí. Es medio rápido el internet igual. Ah, perfecto. Ah, ya, Aline también dice que fue a buscar SIM. Perfecto, súper. Ya, qué bueno. Me queda el caso pendiente, alguien que era fuera de Santiago, que está viendo ese caso. Ahí le debo la respuesta, que lo voy a ver después. Ya. Qué bueno. Entonces, volvamos al tema de la clase. Nos queda pendiente un trabajo que también hace relación directa con lo que vamos a ver hoy día, precisamente, que es la gestión del talento. Que a diferencia de los otros subsistemas que hemos visto hasta la fecha, se recuerdan que cada subsistema se encarga particularmente de una etapa del proceso del trabajador. Entonces, por ejemplo, reclutamiento y selección se trata de la etapa inicial, de la atracción, ¿cierto? Remuneración está dentro de mantención, evaluación de desempeño. Se acuerdan que veíamos que era parte de un sistema mayor que era gestión del desempeño. Entonces, hasta ahora lo que nosotros hemos visto son procesos o subsistemas que son parte de otro proceso, del gran proceso que nosotros tenemos como gestionar personas, ¿ya? El que vamos a ver ahora, y el que le tocó a los compañeros que le tocó precisamente hacer el grupo de gestión del talento, es distinto a los demás subsistemas. ¿Por qué? Porque es transversal a todos, ¿ya? Entonces, ¿y por qué lo indiqué como parte del proceso? ¿Ya? Porque actualmente el paradigma con que las áreas de gestión de gestión de recursos humanos están trabajando ahora es precisamente con la gestión de talento, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es súper importante. Entonces, primera tema relevante con respecto a la gestión del talento hace referencia a eso, ¿ya? Que no es un sistema que es parte del gran subsistema, sino que es transversal. Entonces, la gestión del talento está presente en reclutamiento y selección, en capacitación, en evaluación del desempeño, en todo el proceso, ¿ya? ¿Por qué? Porque la lógica que tienen las empresas o las organizaciones ahora es precisamente observar o gestionar el talento en los distintos subsistemas que la empresa tiene, ¿ya? Entonces, es una característica especial. Entonces, hoy día vamos a ver dos cosas. Vamos a ver el trabajo que hicieron los compañeros respecto a gestión del talento. Les voy a presentar mis contenidos que tenía preparado para ver lo que hace referencia a gestión del talento y cómo se relaciona también con la estrategia de la empresa. Y al final de la clase les voy a contar un poco cómo se viene la evaluación que vamos a tener la próxima semana. Pero la próxima semana ya vamos a tener la segunda evaluación y se los voy a comentar al final de la clase. ¿Ya? Eso. Entonces vamos a comenzar primero revisando el trabajo de los compañeros respecto a la gestión acá, a la gestión del talento. Ahí sí, ya. Entonces, primero aquí, los compañeros que fueron lo primero que hicieron, definieron lo que era la gestión del talento, ¿ya? Y si se fijan, lo primero que hicieron es lo mismo que les estaba diciendo yo. Es un conjunto de procesos de recursos humanos integrados,
¿ya? Por lo tanto, la gestión del talento es transversal a todos los distintos otros procesos, ¿ya? Si se fijan, ¿qué es lo que dice después? Porque están diseñados para atraer. Cuando hablamos de atraer, estamos hablando de reclutamiento y selección. Desarrollar, ahí está todo lo que hace referencia a capacitación, coaching, entrenamiento, etcétera. Motivar, se recuerdan que hablamos de clima, cultura y lo que tiene referencia con los beneficios. Y retener, que en el fondo es que en la medida que nosotros seamos buenos empleadores, hay una compensación acorde al mercado y tengamos un buen clima laboral, lo más probable es que los trabajadores se queden en la empresa porque van a valorar ser parte de nuestra organización, ¿ya? Entonces, esa es la primera característica, como ya les mencionaba. La gestión del talento es un proceso que es transversal, ¿ya? Y que es básicamente un tema relativamente nuevo, porque anteriormente, yo diría que desde los años 2000 hasta el 2010, no se hablaba de gestión del talento, se hablaba de gestión por competencias. Ese era el paradigma que reinaba en ese tiempo, ¿ya? No se gestionaba el talento, todavía no se visualizaba el talento, sino que se hablaba de competencias, ¿ya? ¿Se acuerdan que las competencias nosotros ya las revisamos? Están compuestas por 3 elementos: los conocimientos, las actitudes y el saber hacer, ¿ya? Y básicamente lo que se enfocaba en la empresa hasta el año 2010 era precisamente gestionar en función de competencias. ¿Qué significaba gestionar en función de competencias? Definir las competencias claves para el cargo y hacer las competencias o hacer la gestión del trabajador en función de esas competencias. Entonces, por ejemplo, se decía, pensemos en nuestro mismo cargo, pensemos en un asistente de recursos humanos. Se decía que para un asistente de recursos humanos las competencias claves debiesen ser, por ejemplo, manejo de un ERP, Excel a nivel intermedio, legislación laboral, trabajo en equipo y comunicación. Entonces, ¿qué hacían las organizaciones? Primero definían esas competencias y después gestionaban todo el proceso de la persona en función de esas competencias. Entonces, la selección era por competencia. Seleccionaban a las personas que precisamente evidenciaban que tenían las competencias que se habían definido. Legislación laboral, como ya hemos dicho en el ejemplo, manejo de RP, Excel, trabajo en equipo, etc. ¿Ya? Después a las personas se les capacitaba en función de esas competencias. O sea, el plan de capacitación que hacía la organización estaba en función de desarrollar las competencias que se habían definido para el cargo. ¿Se fijan? Entonces todo se basaba en definir competencias, pero las competencias son específicas. O sea, como les he dicho, hay 2 tipos de competencias: técnicas, blandas. Dentro de las técnicas están todas las relacionadas al desarrollo de la labor en sí. Entonces, como por ejemplo en nuestro caso, legislación laboral, manejo de un ERP, Excel nivel intermedio, manejo pago de remuneraciones, esas son competencias técnicas. Y las competencias blandas son trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, etc. ¿Ya? Entonces eran puntualmente competencias que hacían referencia a algo técnico o a algo blando, por decirlo de alguna forma, ¿ya? El talento es distinto, ¿ya? Entonces, antes de quizás pasar a lo que es la gestión del talento, les quiero preguntar a ustedes, ¿qué entienden por talento? Si tuvieran que definir la palabra talento, ¿cómo la definirían? Buenos días, profesor. Buenos días. Talento puede ser como un atributo que uno tiene. Que uno tiene o que igual lo puede desarrollar, ¿qué crees tú? O que uno igual lo puede desarrollar. Exacto, muy bien. ¿Alguien más se le ocurre otra definición de talento? Algo que se destaca de cada persona. Algo que se destaca de cada persona. Muy bien, Araceli. Exacto. Ahora, chicos, ¿cuál es la diferencia entre talento y competencia? ¿Se fijan? Las competencias eran algo súper específico. Voy a revisar el chat porque parece que por el chat también me respondieron. Habilidades, como dice Vanessa, también. Muy bien, son habilidades, cosas que nosotros tenemos que son innatas o que las podemos desarrollar, ¿ya? Ahora, las competencias son temas específicos. ¿Se acuerdan? Como yo les decía, se especificaban las competencias. Por ejemplo, ya, volvamos al caso del asistente de recursos humanos. Manejo un ERP, Excel y legislación laboral. 3 competencias técnicas que tiene que tener sí o sí un asistente de recursos humanos, ¿ya? Pero se fijan que son aspectos puntuales, chiquititos. Si esa persona, por ejemplo, además se maneja en contabilidad, da lo mismo. ¿Por qué? Porque contabilidad no se considera. El talento es distinto. El talento considera todas las capacidades que tiene la persona y que puede también desarrollar y que son susceptibles de poder entrenar, ¿ya? Por lo tanto, las competencias hacían referencia a pequeños aspectos que tenía la persona. El talento engloba todo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre la gestión por competencia y la gestión por talento. Cuando hablábamos de gestión por competencia, se hacía la referencia a gestionar esa competencia puntual
que el trabajador tiene que desarrollar. Cuando hablamos de gestión del talento, hablamos de desarrollar todas las competencias que el trabajador tiene. Nosotros no las predefinimos, ¿ya? Sino que en el fondo es el trabajador el que pone su talento a disposición de la organización, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de talento, como lo dijeron muy bien sus compañeras, son atributos, habilidades, cosas que yo tengo que me permiten desenvolverme bien en cierta tarea, ¿ya? Y que son temas con los cuales yo puedo nacer y que son mis capacidades básicas, o son temas que yo me puedo ir desarrollando, ¿ya? Yo creo que nadie nace, por ejemplo, con una habilidad innata para pagar sueldo. Nadie nace con una habilidad innata para remuneraciones, ¿cierto? Pero que en la medida que vamos avanzando, que vamos estudiando, nos vamos quizás dando cuenta que somos buenos para los números, que somos prolijos, y que nos gusta trabajar con personas, y ahí fijamos, quizás me gustaría trabajar en remuneración. ¿Se fijan? Entonces, el talento hace referencia a eso, a la persona como un pool, un set de habilidades que pone a servicio de la empresa o de la organización, ¿ya? Que es transversal, como le decía, a todos los procesos. Entonces, en general, ahora, yo puse acá en verdecito atracción del talento. ¿Por qué? Porque ese es el concepto que actualmente, que muy bien los compañeros dicen acá, cómo se llama actualmente al área de reclutamiento y selección, ¿ya? Antes, hace mucho tiempo, reclutamiento y selección se llamaban áreas de contratación, ¿ya? Con el tiempo pasó a llamarse reclutamiento y selección, que yo creo que ha sido el nombre que ha tenido más, incluso muchas empresas todavía mantienen las áreas o secciones o gerencias de reclutamiento y selección, pero es un proceso que igual ya va de salir. No se está utilizando mucho porque precisamente el concepto que se está utilizando ahora para las áreas que buscan y seleccionan candidatos es precisamente atracción del talento, ¿ya? Así que si ustedes ven alguna vez alguna oferta, por ejemplo, para postular a un área de atracción del talento, no es un programa reality que está buscando talento, no, es un área que se encarga de reclutamiento y selección, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente la función de las áreas de reclutamiento y selección es precisamente atraer el talento que está disponible en el mercado laboral, de personas que están tanto buscando trabajo como personas que están trabajando, ¿ya? Y que nosotros las podamos obviamente reclutar para nuestra empresa, ¿ya? Así que esa es una de las características fundamentales que llevó a cambiar el nombre de las áreas. Como les digo, ya no se llama reclutamiento y selección, sino que ahora en general las empresas más pro, las que son un poco más adelantadas, ya se están llamando atracción del talento, ¿ya? Ahora, lo que hicieron los compañeros acá está muy bien, fueron ligar cada uno de los procesos de recursos humanos con la gestión del talento. Entonces, en este caso, lo que hacen en primera instancia, hacen referencia precisamente al proceso inicial, al proceso de atracción, al proceso que antes se llamaba de reclutamiento y selección, ¿ya? Que básicamente, bajo esta lógica de gestión de talento, obviamente significa identificar los talentos que la empresa requiere, ¿ya? Eso obviamente a través de diagnósticos de necesidades, es decir, cuáles son los talentos que en estos momentos yo no tengo como empresa y que requiero cubrir, y a partir de esa definición inicial, las empresas salen a buscar talento, salen a buscar personas capacitadas obviamente al mercado laboral para cubrir esa brecha de talento que declaran tener, ¿ya? Ahora, no solamente se vincula con el proceso inicial, sino que también tiene obviamente vinculación con los procesos al interior de la organización, y un proceso fundamental que hace referencia a la gestión del talento en la evaluación de desempeño. ¿Y por qué? Porque obviamente, nosotros recuerden que cuando hablábamos el otro día de evaluación del desempeño, yo le hacía mención a que la evaluación del desempeño, como bien dicen los compañeros acá, no es un fin en sí, o sea, no se trata de evaluar por evaluar. Obviamente, el hecho de evaluar a los colaboradores al interior de la organización tiene un objetivo, que es medir en qué nivel están, definir si es que tienen temas pendientes, o temas que solucionar, o temas que potenciar. Lucy está levantando la mano. Profe, Valentina Sánchez dice que se le fue en internet y que se le salió la clase. Valentina Sánchez. Ok, aquí lo tengo anotado. Muchas gracias. Ya. Entonces, volvamos. La evaluación de desempeño se relaciona y es muy importante para la gestión del desempeño. ¿Por qué? Porque uno mide, evalúa el talento presente en la organización, por una parte. Que eso lo hace la evaluación de desempeño. Que recuerden que el otro día nosotros decíamos, la evaluación es parte de un proceso más integral que la gestión integral del desempeño. Entonces, la evaluación de desempeño permite medir, sacar una foto de cómo está el talento hoy día en una organización, ¿ya? Y si esa evaluación de desempeño me entrega como resultado que hay brechas, es decir, las personas no están al nivel deseado del talento que tiene que tener, o que yo como empresa definí,
tengo que capacitar. Entonces ahí linkeamos la gestión, la gestión del desempeño, perdón, con otro proceso que es la capacitación, ¿ya? Siempre, por defecto, la evaluación de desempeño tiene que tener como resultado un proceso de capacitación. Es lógico eso, ¿ya? Porque no todos, yo no sé si pase, pero puede pasar, yo creo que es súper difícil, perdón, que en una empresa, en una organización, al momento de aplicar una evaluación de desempeño salgan todas al 100%. Yo creo que eso es imposible. Puede pasar, pero yo lo veo difícil. De alguna forma siempre las personas van a tener algún punto en que mejorar. No creo que en una empresa trabajen solamente seres perfectos que no tengan nada que mejorar. Por lo tanto, el paso siguiente, después de la evaluación del desempeño, es la capacitación. ¿Por qué? Porque la evaluación de desempeño nos va a decir, ojo, acá están los temas deficientes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con eso? Pasar esos temas deficientes a un plan de desarrollo para el trabajador. Entonces, ese talento que quizás está un poquito bajo, que está ausente o que lo tiene muy baja medida el trabajador, lo podemos desarrollar, sí, a través de capacitación, a través de entrenamiento. Entonces, se fijan, ahí tenemos dos procesos más ligados con la gestión del talento, la evaluación del desempeño y lo que hace referencia a la capacitación, ¿ya? Pero aquí también, obviamente, es fundamental, hablamos de la gestión del talento al interior de las organizaciones, hablar respecto de lo que es, acá está, dice, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden, el reclutamiento interno es un proceso por el cual nosotros buscamos candidatos cuando tenemos una vacante al interior de la organización. Nos salimos a buscar afuera. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros le estamos dando valor y estamos reconociendo también el talento interno, ¿ya? Porque, ¿qué hace? Si una empresa solamente se dedica a buscar el talento externo y no mira adentro, las personas que están al interior de la organización se van a sentir poco valoradas, no se van a sentir compensadas y en la medida que no vean una opción de ascenso al interior de la organización, se van a ir, ¿ya? Alejandra me está avisando que tiene un problema con el internet. Perfecto. Recibí el mensaje. ¿Ya? Entonces, el reclutamiento interno pasa a ser fundamental también cuando hablamos de gestión del talento. ¿Por qué? Porque nosotros, obviamente, si identificamos una persona que está a un nivel operativo, por ejemplo, desempeñando una tarea más bien básica, funcional, pero visualizamos que la persona tiene talento, que tiene un potencial de tomar un cargo de mayor responsabilidad, ¿qué tenemos que hacer nosotros como recursos humanos? Empezar a desarrollarlo, para que en el corto o mediano plazo tome un cargo de mediana responsabilidad. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer al interior de la organización un programa de gestión del talento, tiene que haber también un programa de reclutamiento interno, ¿ya? Porque si solamente reclutamos, como les digo, personas externas, las personas que tenemos adentro no van a crecer, no van a estar motivadas y finalmente uno de los objetivos que ya le he dicho que tenemos, que es la fidelización de los trabajadores, no va a resultar. ¿Por qué? Que se van a ir. Entonces también es parte integral de un proceso de gestión del desempeño que haya un reclutamiento interno y que haya un plan de carrera y un plan de sucesión. ¿Se acuerdan que la otra vez yo les mostraba un organigrama en el cual estaban definidas las personas que podían optar a ciertos cargos? Precisamente esas personas son las que tienen talento y han sido destacadas, y han sido promovidas porque dentro de su función han destacado. ¿Ya? Ahora, bueno, aquí habla básicamente más de la gestión de recursos humanos más que de la gestión de talento. Y hay algo importante, y con esto ya estamos cerrando con lo que presentaron los compañeros respecto a la administración del talento. A ver, la importancia y por qué las empresas y las organizaciones deben hacer gestión del talento es porque obviamente es fundamental administrar y gestionar a las personas que finalmente son las personas que tienen el talento. Y esa es la función que tiene el recurso humano. Entonces, si nosotros llevamos como el lenguaje del siglo XXI, ¿cuál es la gestión de recursos humanos? Precisamente es la administración y la gestión de los talentos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en la organización. Atraer a los talentos que están en el mercado y que la empresa requiere y obviamente hacer todo lo posible porque esos talentos cuando lleguen a la organización se queden, crezcan, vayan desarrollando sus nuevas potencialidades y obviamente con el tiempo terminen siendo fidelizados. Y esa inversión que nosotros estamos haciendo en ellos, en capacitarnos y gestionar su talento, no se nos paga a otra empresa, porque eso es uno de los grandes errores que a veces cometen las empresas. Capacitan, gestionan, desarrollan a una persona y cuando ya está arriba la persona se va. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de entregarle opciones laborales para que la persona se pudiera quedar. ¿Ya? Entonces es súper importante ese tema. Ya, eso con respecto a los trabajos
que ustedes presentaron. Ahora, en resumen, como yo les dije, los trabajos que ustedes presentaron también por nivel inicial cumplieron los objetivos en cuanto a los contenidos, pero ya vamos a ir avanzando a la medida que vayamos desarrollando el curso comentándole a la chica, como se dice en el fútbol, siendo un poquito más específico respecto de lo que yo les estoy pidiendo. Ahora, particularmente este era un trabajo bastante general, donde yo les pedía investigar, en términos generales, respecto de uno de los subsistemas que componen nuestra gestión de recursos humanos, ¿ya? El segundo trabajo que les voy a explicar al final de la clase va a ser un poquito más específico con respecto a eso. Iván está levantando la mano. ¿Iván? El viernes le mandé un mensaje al correo bien tarde, la verdad, no sé si le llegó. Sí, se lo vi, pues, como pasa que no estaba al principio, te comento que te voy a llamar después para ver el tema de tu ingreso a la carrera y también el tema del trabajo. ¿Ya? Así que te estoy llamando después de la tarde. ¿Ya? Vale, profe, gracias. Eso. Entonces, ahora pasamos a la segunda parte de la clase que hace referencia a los contenidos que yo tenía preparado y que son los que están disponibles en la semana 4 de la asignatura. ¿Ya? Hay unos temas ahí con las evaluaciones formativas, con las fechas que las tengo que ordenar. La verdad es que no he tenido tiempo de ordenarlas, pero las tengo que ordenar. Entonces, a ver, ustedes están viendo ahí dos figuras. Aquí está al lado izquierdo, hace referencia a un organigrama, ¿se fijan? Donde hay una persona arriba y abajo hay 4 personas que están a cargo de esta persona y que, bueno, ahí discuten estrategias, trabajo en equipo, etc. ¿Ya? De la derecha hay otra figura que hace referencia a reclutamiento y selección, ¿ya? Porque en el fondo, si se fijan, hay 2 lupas que en el fondo están mirando a ciertas personas respecto de su perfil laboral. Entonces, cuando nosotros pensamos en la estructura organizacional, cuando nosotros pensamos en los perfiles de cargo que necesitamos a nivel de la organización, siempre hay un proceso previo que es la estrategia, como ya lo hemos conversado, que es el diseño, ¿ya? Entonces, ninguna estructura organizacional de ninguna empresa se crea por sí sola, o no debiese ser así, ¿ya? O ningún proceso de selección debiese ser a ciegas, cuando se ir a buscar a una persona sin tener claro qué es lo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Por lo tanto, siempre, previo a cualquier proceso operativo, tiene que haber un proceso previo de diseño o de planificación, ¿ya? Entonces, en general, ¿qué les quiero decir con esto? Cualquier proceso de recursos humanos que nosotros estemos desarrollando parte a través de un diseño, ¿ya? Todos estos procesos que nosotros hemos visto esta semana, reclutamiento, selección, capacitación, bienestar, todo es parte de un diseño, nada es al azar, nada puede ser al azar, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente dentro de nuestra gestión administrativa, que es fundamental en nuestro trabajo, la primera parte siempre va a ser la parte de planificación o la etapa de diseño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en estas figuras que ustedes están viendo, cuando la organización define su estructura organizacional, en el fondo está diciendo, ¿qué tan grande voy a hacer? ¿Cuánta gente necesito yo para cumplir con la misión de la empresa? ¿Cuántos niveles estratégicos voy a tener? Cuando me refiero a nivel estratégico me refiero a gerencia, jefatura, necesito supervisores, necesito coordinadores, o con los jefes directamente me contacto con los trabajadores. Son esas definiciones estratégicas que la empresa, ¿ya? Al igual que cuando pensamos en reclutamiento y selección, ¿ya? Tampoco nosotros salimos a buscar a ciegas, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros estamos buscando un contador, no nos va a servir cualquier contador. Ojo, tenemos que buscar un contador que tenga un perfil acorde a la necesidad que tengo yo como empresa, ¿ya? Entonces, por lo tanto, también tiene que haber previo, y como yo se lo he dicho varias veces, al salir a buscar a una persona, tenemos que tener un proceso de planificación
porque principalmente cuando hablamos de reclutamiento y selección, esa planificación se da a través de lo que nosotros denominamos el descriptor de cargo, porque en el descriptor de cargo es donde nosotros definimos o declaramos el perfil laboral que estamos buscando, la experiencia de la persona que tiene que traer, ya los estudios que tiene que tener, las competencias técnicas o blandas que la persona tiene. ¿Se fijan? Entonces, tanto el diseño de la estructura como los procesos de reclutamiento y selección, obviamente, están dados por un diseño, por una estrategia, ¿ya? Y que nosotros estamos en esa fase, recuerden, estamos en la fase de alinear lo que tiene que ver con la estrategia, con los distintos procesos de recursos humanos, ¿ya? Entonces, acá volvemos a lo mismo que estamos revisando recién con respecto a la gestión del talento. ¿Cuáles son los procesos que se relacionan con la gestión del talento? ¿Ya? Entonces, recuerden, esta estructura básicamente, o esta figura que ustedes están viendo, y que la hace Chavinato, recuerden que nuestro gurú de recursos humanos, hace referencia precisamente a eso, a cómo la gestión del talento se estructura en distintos procesos dependiendo del área donde nosotros estemos trabajando o haciendo gestión con la persona, ¿ya? Entonces, reclutamiento y selección, obviamente hace referencia a la primera fase, ¿ya? Que es admisión de personas. Cuando nosotros estamos buscando el talento, recuerden la búsqueda del talento o la atracción del talento como lo definen las organizaciones en la actualidad, ¿ya? En segunda instancia está la aplicación de la persona. Cuando hablamos de aplicación hablamos de la fase de postulación, de todo este proceso inicial, ¿ya? Entonces, si se fijan, acá está el diseño de cargos, ¿ya? Nosotros cuando tenemos un proceso de reclutamiento y selección tenemos que tener el diseño de cargos listo, ¿ya? Y idealmente, ¿cómo está ahí la evaluación del desempeño? ¿Ya? Ojo, nosotros cuando, independiente que la persona no esté contratada, si nosotros tenemos el diseño de cargo, ya tenemos la evaluación de desempeño de alguna forma avanzada. ¿Por qué? Porque en la descripción de cargo vamos a tener las competencias que la persona tiene que tener, vamos a tener el perfil laboral que la persona tiene que tener. Por lo tanto, la evaluación de desempeño se tiene que basar en esas competencias, habilidades, conocimientos que nosotros estamos declarando que la persona debe tener en el descriptor de cargo. ¿Se fijan? Entonces, ahí vamos linkeando o alineando los distintos procesos, ¿ya? El diseño de cargo, obviamente, nos da la matriz para después diseñar el sistema de evaluación de desempeño. ¿Por qué? Porque lo que nosotros requerimos evaluar en el candidato va a estar definido en el diseño de cargo. ¿Se fijan? Después viene la parte de compensación. ¿Y qué importancia tiene la compensación de la gestión del talento? Tiene que básicamente compensar, motivar, retener y fidelizar al talento, ¿ya? Como ya le he dicho en reiteradas ocasiones, una de nuestras labores obviamente es compensar, pero nosotros tenemos que compensar o remunerar en función de lo que paga el mercado. ¿Se fijan? El otro día ustedes mismos me preguntaban, por ejemplo, cuánto es lo que empieza a ganar un asistente de recursos humanos, y yo les comentaba que estaban por lo bajo, yendo el percentil más bajo, 450, 500 mil pesos como base, ¿ya? Entonces, si una empresa, por ejemplo, ofreciera 320.000 o 340.000, perdón, que es el sueldo mínimo, ¿alguien va a postular ahí? No, o poco. O no necesariamente las personas que tengan el talento. ¿Por qué? Porque esa empresa está bajo la media que paga el mercado. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que procurar que nuestras compensaciones, y recuerden que cuando hablo de compensaciones hablo más que de las remuneraciones, sean competitivas y sean atrayentes para el colaborador. Entonces recuerden que cuando hablamos de compensaciones, no solamente estamos hablando de las remuneraciones son el pago, el sueldo, el traspaso monetario que yo le hago al trabajador en compensación de su trabajo. Pero recuerden que no solamente está la remuneración, sino que cuando hablamos de compensaciones está todo lo no necesariamente monetario. Los convenios, los beneficios, la caja de compensación, la asignación familiar, el salir los viernes más temprano. Recuerden que no solamente hay temas que tengan que ver con beneficios directos, sino que hay temas de horarios, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Y recuerden también que hablábamos de que el crimen y la cultura también pasan a ser importantes de esto. Recuerden que, por ejemplo, veíamos los Best Place to Work la semana pasada respecto a cuáles son los mejores lugares para trabajar, y que no necesariamente son los que pagan bien. O sea, yo estoy seguro de que pagan bien, pero además de que pagan bien, tienen buenas instalaciones, tienen un buen ambiente laboral, tienen un excelente clima, por lo tanto pasan a ser instituciones, organizaciones que son atrayentes, no solo por el pago, sino que también porque las personas que están ahí están bien, ¿ya? Porque puede haber otras organizaciones que pagan muy bien,
tiene muy buenos beneficios, pero el clima es como el foro, o el jefe también, el liderazgo también es malo. Entonces, hay gente que está trabajando solamente en esas empresas por las lucas, pero anteriormente, en su foro interno, lo están pasando mal, a veces están con depresión, no están motivados, no están comprometidos. ¿Por qué? Porque obviamente parte fundamental también de la compensación de las referencias, como ya lo veíamos, el clima y la cultura. No solamente es la remuneración lo que importa, sino que también lo que importa es que nosotros le brindemos un lugar integral que sea saludable para el trabajador. Eso también parte a ser parte de la compensación, ¿ya? Después viene el proceso de desarrollo de personas, que aquí principalmente, como lo hemos dicho, es capacitación, la herramienta fundamental que nosotros tenemos a mano para poder desarrollar a la persona. Pero también hay otros procesos, ¿ya? Cuando hablamos de capacitación, siempre, principalmente nos vamos a enfocar en lo técnico, ¿ya? Por ejemplo, volviendo al perfil de nosotros, si nos tienen que capacitar en remuneraciones, en legislación laboral, en el ERP que la empresa tiene, por ejemplo, estamos hablando de una capacitación técnica. Y cuando hablamos de capacitación, básicamente hablamos de transferencia de conocimiento, ¿ya? Pero si se fijan ahí, debajo de desarrollo de personas también hace referencia al entrenamiento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de habilidades blandas, principalmente estamos hablando de entrenamiento. O sea, por ejemplo, a un jefe, difícil que se le pueda capacitar el liderazgo. O sea, hablamos de capacitación en liderazgo, hablamos de términos técnicos. O sea, el jefe va a tener claro a nivel teórico qué es el liderazgo, por ejemplo, qué significa, cuáles son los componentes del liderazgo. Pero no necesariamente que tenga una capacitación va a implicar de que el jefe ponga en práctica eso. Por lo tanto, cuando hablamos de entrenamiento, generalmente hablamos de desarrollo de habilidades blandas, porque las habilidades blandas se desarrollan, se entrenan, ¿ya? Entonces, el liderazgo no se capacita, el liderazgo se entrena. ¿Y cómo se entrena? En la práctica. Ahora, generalmente, los cargos de jefatura en las empresas grandes, cuando tienen que hacer un entrenamiento de estas habilidades gerenciales, por ejemplo, de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo, contratan a un coach, que es un entrenador, y que es distinto a un capacitador. ¿Por qué? Porque la capacitación para nosotros, ¿cómo la visualizamos? Tal cual como una clase, en una sala, con un profesor y alumnos. El entrenamiento no es lo mismo. El entrenamiento es un entrenador que está mirando, por ejemplo, al jefe, está haciendo seguimiento, revisa los correos, revisa cómo se comportan las reuniones, después se juntan y le dicen, mira, en esto está bien, pero tienes que mejorar todo esto. Es un entrenamiento personalizado, ¿ya? Y generalmente las empresas se dieron cuenta que es fundamental el desarrollo de habilidades blandas para los jefes, ¿ya? Como yo le he dicho, ojo, en la actualidad, para los cargos directivos, de gerencia, o ya de algún, más que jefe, digamos, como les digo, de gerencia, directivo, a veces más que las habilidades técnicas, las empresas se están fijando más que nada en las habilidades blandas para estas personas. Porque finalmente los jefes no son los que hacen el trabajo operativo, sino que son los que tienen que liderar el proceso. Por lo tanto, más a veces que, por ejemplo, un jefe de recursos humanos, más que saber si el código del trabajo al revés y al derecho, tiene que saber más cómo gestionar su equipo de trabajo para que su equipo cumpla con las funciones. ¿Se fijan? Entonces, para los cargos de liderazgo, el entrenamiento es fundamental con lo que hace referencia al talento, ¿ya? Y cuando hablamos de talento, nosotros pensamos en lo técnico, sino que principalmente más en lo blando, ¿ya? También dentro del proceso de desarrollo de personas están los programas de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Las organizaciones en general actualmente están en constante proceso de cambio, a diferencia de las organizaciones antiguas que buscaban el status quo, el mantenerse ahí quieto y ojalá que nadie los moviera o les pateara la caja, como se dice, les pateara la jaula, como se dice en términos más coloquiales, ¿ya? La empresa antigua o el gerente antiguo estaba ahí como aferrado a su empresa, que ojalá nada cambiara, que ojalá todo se mantuviese igual. El paradigma ahora es todo lo contrario. El paradigma es el cambio permanente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las empresas están cambiando permanentemente. Entonces, pasa que quizás el año 2020, quizás una empresa tenía declarada una estrategia, y iban todos para allá, pero en el año 2021 dijeron, no, tenemos que cambiar la estrategia, ya, y después cambiar todos para allá. Entonces, la gestión del cambio al interior de las organizaciones pasa a ser una herramienta fundamental en lo que hace referencia al talento. ¿Por qué? Porque el talento tiene la capacidad de irse adaptando, ¿ya? A diferencia del modelo antiguo, que quizás las competencias eran un poco más estáticas, ¿ya? El talento se basa también en la adaptabilidad de la persona a distintos contextos, a contextos nuevos. Entonces, básicamente una persona es talentosa en la medida que la empresa va cambiando, la organización va cambiando y la persona también va cambiando, se va adaptando a estas nuevas necesidades, ¿ya?
Por lo tanto, la adaptabilidad o la capacidad de cambio que tiene la persona es fundamental. ¿Por qué? Porque las organizaciones van cambiando. No es como antes, que era todo quieto, entonces una persona podía tener una competencia pero, y no tener muchas habilidades, pero como no se le pedía más que eso, la persona estaba tranquila de su trabajo. Ahora no. Es fundamental que todos nos estemos actualizando de nuestros conocimientos, nuestras habilidades. ¿Por qué? Porque las organizaciones van cambiando. Por lo tanto, el cambio es lo fundamental en la organización ahora. Y por lo tanto, el talento tiene que estar en función de eso, de adaptarse siempre al cambio. ¿Ya? Y por último, la comunicación. La comunicación es fundamental. O sea, una persona que tiene talento tiene que tener, obviamente, una capacidad comunicativa innata. Y si no la tiene innata, la tiene que ir desarrollando. Pero obviamente la comunicación es fundamental. ¿Por qué? Porque la organización es un sistema de comunicación, finalmente. Nosotros como colaboradores nos vamos a comunicar. Por lo tanto, el talento también implica habilidades comunicacionales importantes. ¿Ya? Después, la fase siguiente hace referencia con el mantenimiento. Y ahí generalmente nos vamos a encontrar con todo lo normativo y lo higiénico. Cuando nos referimos a lo normativo y higiénico, por ejemplo, nos hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con la ergonomía, con los puestos de trabajo, con el contrato de trabajo, con la ley, con el reglamento interno de higiene y seguridad, etc. ¿Ya? Todo lo disciplinar, digamos, por decirlo de alguna forma, todo lo estructural, todo lo normativo, todo lo que es básico, hace referencia al mantenimiento de la persona. ¿No? Entonces, ya habíamos comentado que si la empresa, este subsistema de mantenimiento, no lo tiene cubierto, tenemos problemas básicos. ¿Por qué? Porque esto es lo higiénico, esto es lo básico. O sea, si la persona no tiene un puesto de trabajo adecuado, no tiene todas las herramientas, ¿ya? No, el espacio no es seguro, no está normado el tema de las relaciones, por ejemplo, a través del reglamento interno, lo más probable es que esa empresa tenga serios problemas de gestión. Por lo tanto, si no, este subsistema de mantenimiento no está, lo más probable es que tengamos muchos problemas en la empresa. ¿Por qué? Porque no van a haber condiciones básicas para que las personas desempeñen su trabajo. No va a estar definido el marco normativo que va a normar o reglar el comportamiento de las personas. Por lo tanto, eso va a ser un caos, ¿ya? Este subsistema de mantenimiento es fundamental, ¿ya? Y por último está el tema de monitoreo, que básicamente hace referencia a la auditoría, ¿ya? Como ya yo se lo he mencionado, nosotros somos un área que de igual forma, anteriormente era mucho papeleo, guardábamos todo en papel, afortunadamente eso ya no es así. La tecnología nos ha permitido digitalizar todo lo que es documentación, por lo tanto nosotros siempre tenemos que velar por mantener toda la información del trabajador. Y ahora, ¿en qué se liga esto, por ejemplo, con la gestión del talento? Tenemos que tener claro, por cada trabajador, en el fondo, quiénes son los más destacados, quiénes son los más talentosos. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros eso? ¿Cómo nosotros tenemos esa evidencia? Tenemos que tener siempre una carpetita por cada trabajador, donde nosotros tengamos todas las evaluaciones de desempeño del trabajador, los resultados. Donde también nosotros tengamos, por ejemplo, todas las capacitaciones que el trabajador tuvo, ¿ya? También tengamos los reconocimientos, etcétera, cosa que al momento en que se abre una vacante, nosotros vamos a revisar los antecedentes, las carpetas de todos los trabajadores, y obviamente vamos a elegir entre los que tengan mejor evaluación del desempeño, entre los que tengan mejores cursos de capacitación realizados, entre los que hayan tenido un mejor rendimiento, que hayan sido premiados, reconocidos por el cumplimiento de alguna meta, etc. Entonces, ese es el rol básicamente de la auditoría, o del monitoreo, porque todos estos procesos de evaluación, de gestión del desempeño, nos van a ir entregando información, que al momento de tener que definir qué persona sube o qué persona toma un cargo de mayor responsabilidad, nosotros vamos a ir a esta carpeta, a esta información que tenemos del trabajador, como les digo, vamos a revisar todo su historial y vamos a, en función de esa información que está ahí y que es objetiva, definir cuál es el trabajador más capacitado para poder acceder a un cargo de mayor responsabilidad. ¿Se fijan? Entonces, finalmente, estos procesos, todos, están vinculados con la gestión del talento, de alguna forma, porque es el paradigma con el cual las empresas ahora están gestionando a sus equipos, ¿ya? Todo lo hacen con esos anteojos, entonces se ponen los anteojos del talento humano y empiezan a gestionar a todos sus equipos con esos anteojos, ¿ya? Con la gestión del talento, y así todas las distintas etapas hacen referencia a eso, ¿ya? Ahora, con respecto a lo mismo, pensemos en cómo se relaciona la gestión del talento con la estrategia y lo operativo, ¿ya?
Primero, acá en esta figura hay algo importante que señalar antes de empezar a explicárselo. Nosotros siempre cuando hablamos de la organización, en términos de acción, vamos a definir dos ámbitos, el estratégico y el operativo. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con el planteamiento estratégico? Miren la pantalla y miren la parte superior. Se fijan que ahí hablamos de misión, visión y valores. Entonces, recuerden, siempre que nosotros hablamos de estrategia de una empresa, vamos a hacer referencia a la misión, a la visión, a los valores. Ya lo hemos visto, pero lo vamos a repasar porque esto lo tiene que quedar clarito en el primer semestre. La misión es lo que la empresa declara que es. Yo soy esto, ahora. La visión, con B corta, hace referencia a lo que la empresa quiere llegar a ser. Yo voy a hacer esto. Y los valores hace referencia a precisamente los valores, es decir, cómo yo voy a hacer las cosas. ¿Ya? Entonces, básicamente la definición estratégica de una empresa hace referencia a lo siguiente. La misión declara lo que yo soy. La visión declara lo que quiero llegar a hacer. Y con los valores declara cómo lo voy a hacer. ¿Se fijan? Esa es la estrategia. Entonces la estrategia es algo que está arriba, que se piensa, que se analiza, y que generalmente está definido, generalmente en la mayoría de los casos, por los equipos de liderazgo. Pero supone que ellos están capacitados, tienen el talento y las competencias para poder pensar la misión, la visión y los valores. ¿Ya? Que eso finalmente, al bajarlo, como está la flechita ahí, se transforma en la estrategia y en los objetivos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del planteamiento estratégico, hablamos del proceso de planificación. Cuando la empresa y los líderes principalmente se sientan, se juntan y definen, piensan qué quieren hacer, qué quieren llegar a hacer y cómo lo van a hacer. Y cómo posteriormente esta definición de la misión, visión y valores la bajan, la aterrizan, la ponen en términos concretos en una estrategia y en un objetivo. Hasta ahí estamos hablando de un planteamiento estratégico, porque no hemos hecho nada, solamente hemos pensado, ¿cierto? Hemos definido, hemos analizado, vamos a hacer esto. Pero después viene lo importante, ¿ya? Que no nos podemos quedar solamente en la estrategia, porque si definimos una estrategia, pero no la operacionalizamos, nos vamos a quedar solamente con la estrategia. Entonces, y aquí está lo importante, que es lo que está abajo, que es la operacionalización. Lo digo lento para que se entienda y no me enrede. Pero básicamente eso hace referencia a poner en práctica la estrategia. Y ahí es donde está el éxito o el fracaso de una empresa. Porque nosotros podemos tener una estrategia así impecable, ¿cierto? Podemos tener una visión que queremos ser los referentes, no sé, pues en ser los mejores profesionales de recursos humanos, prestar el mejor servicio. Decimos que nuestros valores son la justicia, la igualdad, no sé. Pero si no tenemos idea de cómo poner eso en práctica, no nos va a servir de nada y la empresa se va a ir a la quiebra, se va a ir a la B, como se dice en términos coloquiales, ¿ya? Por lo tanto, esto es súper importante. No solamente la empresa tiene que pensar, tiene que tener la capacidad de definir qué quiere ser, sino que también tiene la capacidad de llevarlo a cabo. La mayoría de las empresas que fracasan se quedan en eso. ¿Por qué? Porque tienen un planteamiento estratégico importante y hacen una planificación a 5 años, son súper secos. Pero al momento de llevarlo a la práctica, no lo pueden hacer. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante. La estrategia de la mano con la operacionalización. ¿Ya? ¿Y esto en qué radica, digamos? Que nosotros o que la empresa finalmente pueda llevar a cabo su estrategia, es que de partida la estrategia o la definición sea alcanzable. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo estoy recién partiendo en un negocio chico, por ejemplo, y declaro que mi visión es ser la empresa más conocida en 2 años, lo más probable es que no lo logre, ¿cierto? Porque no tengo la capacidad de poder hacerlo. ¿Se fijan? Entonces, la visión, los valores y la estrategia en general tiene que estar en función de lo que yo puedo llegar a hacer. No puedo declarar una estrategia muy amplia si es que soy una empresa chica y tengo 10 trabajadores, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces es importante eso. La misión de la visión y la estrategia en general
tiene que estar alineada con la operacionalización, ¿ya? Es decir, cómo lo llevo a la práctica, cómo lo hago finalmente, cómo yo llevo a una acción concreta lo que estoy declarando como estrategia, ¿ya? Eso es súper importante. La estrategia con la operacionalización tienen que estar conectadas y tienen que funcionar. Muchas empresas fallan y que se quedan en una estrategia muy importante, pero que después es imposible que la puedan aplicar, ¿ya? ¿Conocen algún caso de eso? ¿De alguna estrategia que se haya declarado y que finalmente al término de llevarlo a la práctica no se haya cumplido? Algo, no solamente pensando en empresas, sino que en algo general. ¿Se acuerdan de algún caso? ¿Puede ser el fútbol? ¿En qué sentido? No sé, pues póngase de que, pongamos un ejemplo de que el Colo-Colo va ganando y en el segundo tiempo cambian la estrategia y pierden. Exacto, muy bien. Claro, hace referencia a eso porque en el fútbol la estrategia va a depender mucho del resultado. Entonces, quizá, muy bien, quizá yo defino que mi equipo quiere seguir a ganar. Ya vamos a seguir a ganar y vamos a estar todos de la mitad de la cancha para adelante. Pero al primer minuto no hacen un gol. ¿Qué tengo que hacer yo? Chuta, que no puedo atacar, tengo que defender. Entonces, tengo que empezar a cambiar mi estrategia. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes respecto de la estrategia para abordar el COVID? Porque esa fue una estrategia. Este tema de las cuarentenas, que se van moviendo de una comuna a otra, el tema de la fase, el paso a paso, ha sido una estrategia, ¿cierto? Que obviamente personas que toman cargos de liderazgo pensaron esa estrategia, pero que al momento de hacerlo operativo lo habrán hecho bien. ¿Qué piensan ustedes? Ahí tenemos un caso de una estrategia que pasó en la práctica. No, porque por culpa del gobierno que dio permiso a ir de vacaciones se contagiaron más gente. Efectivamente, hay un tema, o sea, hubo una planificación quizás que no fue muy acertada y que al momento de ir a la práctica no fue muy buena, ¿ya? Pues seguramente pensaron que iba a ser distinto el tema del tema de la vacación. ¿Hay otro aspecto, por ejemplo, que ustedes visualizan de la estrategia que se pensó para abordar el COVID y que finalmente falló al momento de hacerlo operativo? ¿Se me ocurre otra cosa? Yo creo que las cuarentenas paso a paso, esto de que una comuna sí, otra no, otra sí y otra no. Debería haber sido todo Santiago en cuarentena desde un principio y yo creo que se hubiese parado un poco el contagio masivo. Exactamente, muy bien. Se han sido cuarentenas todo al tiro y quizás el contagio, esta vuelta al virus cuando empezó a darse vuelta, no lo pudimos parar más. Entonces, efectivamente, también hubo una asincronía entre lo que pensaron y lo que pasó en realidad. También puede ser el tema de las vacunas, que el gobierno pensó, no, ya llegan las vacunas y listo, estamos listos. Entonces, efectivamente, han vacunado a 7 millones de personas, que no es menor, pues 7 millones de personas vacunadas, pero tenemos tasas más altas de contagio que nunca. Profesor. Entonces, claramente ahí la estrategia se pensó, pero al momento de aplicar, algo pasó que no dio resultado. ¿Alguien quería tomar la palabra? No es que tampoco hay mucho, digamos, personal como para cumplir ya con la estrategia. Porque, por ejemplo, yo me mudé y cuando me mudé no había nadie controlando a dónde me mudaba, nada. No hay como un control realmente de la salida de las personas. También, efectivamente, hay otro problema de operacionalización. Entonces, finalmente, yo lo que les quiero decir es que los planes a veces suenan muy bonitos, muy rebombantes, pero al momento de llegar a la práctica, se lo llevan mal. Bueno, ustedes son muy chicos, no sé si se acuerdan, quizás algunos que tengan un poquito más de edad, del Transantiago. El Transantiago, que era un modelo nuevo de cambiar y de modernizar el transporte público en Santiago, y en ese tiempo, si mal no recuerdo, tuvo que ser como el 2005, 2006, ustedes chicos, seguramente. Nos vendieron como que iba a ser el plan que iba a revolucionar y que ya no iba a mandar más colgados las micros, y fue un desastre. Fue un desastre tal que me acuerdo que las micros no cobraron el pasaje como en un año, porque funcionaba tan mal el sistema que no podían ni siquiera cobrar. ¿Se fijan? Entonces, esos son ejemplos de a veces situaciones que se planifican y que se venden como, oh no, aquí tenemos la estrategia que nos va a sacar adelante, pero finalmente no es así. Pero, profesor, yo creo que igual para que haya un buen funcionamiento, todos tenemos que aportar. ¿Me entiende?
Exacto, y ahí precisamente era al punto que los quería llevar. Es que el tema del Transantiago, profe, que quisieron copiarle a, no me acuerdo a qué país, y Chile no es igual a ese país, entonces es como ilógico que quieran hacer algo igual. Exacto, pero a veces, ¿qué pasa? Y generalmente, por qué creen ustedes, ya, por ahí va, pero ¿por qué creen ustedes que a veces las estrategias fallan o que sea el factor más recurrente que la estrategia al momento de ponerla en práctica falla? No, pero es que, por ejemplo, si es una estrategia que reúne a muchas personas y hay personas que no ponen de su parte, obviamente que en algún momento la estrategia o el plan va a fallar porque las otras personas no están poniendo de su parte para que eso funcione. Muy bien, por ahí va, exactamente. ¿Alguien más? Pero por ahí va el tema. ¿Alguien más se le ocurre por qué se produce esta desconexión entre la idea y la práctica? Dice, no miden las consecuencias al momento de copiar. Porque hay personas que no están de acuerdo, que no tienen los mismos principios o creencias como para respetar y seguir el orden que el personal de arriba propone. Eso, por ahí va. Aquí Yasmín dice, porque la estrategia no es apta para la empresa. Exactamente, a veces muchas empresas ponen una estrategia que no está de acuerdo en la naturaleza, ¿ya? ¿Y eso por qué pasa? Porque muchas veces los que toman la definición son los liderazgos, los que están ahí arriba. ¿Y qué pasa? Como están ahí arriba en el limbo, en la oficina, en el piso 15 del edificio, no tienen idea de lo que pasa en el piso 1 y 2, que es donde se hace la pega. El mismo ejemplo en Transantiago. Las personas que diseñaron este programa, etcétera, son personas que nunca han andado en micro y en metro, que se han movido todo el día en auto, entonces no tienen ni idea de cómo funciona el sistema público, por lo tanto era obvio que iba a fracasar porque fue diseñado y pensado por personas que no conocen. ¿Se fijan? Es como hablar del COVID, por ejemplo. Por ejemplo, el presidente que da un bono de no está ayudando a todas las personas porque él igual no ha bajado a ver la situación de las personas vulnerables. Y es como Exacto. eso. Exacto, en las empresas pasa lo mismo. Generalmente el gerente general o el director nunca va a la empresa, a la fábrica, a darse una vuelta a ver cómo trabajan las personas. Entonces, él sabe en teoría cómo se hace, pero generalmente no va y le pregunta al operario, oye, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo tuvo hacer? Si hiciera eso, del trono, de alguna forma, se juntara con sus trabajadores, cómo se hace el trabajo en línea, lo más probable es que la estrategia ya súper acertada, pero generalmente esta sincronía se produce porque los liderazgos, las personas que toman las definiciones, no tienen ni idea de cómo se hace el operativo. De ahí el dicho, el que sabe, sabe, y el que no es jefe. Porque... Es que las personas que están arriba, por ejemplo, yo siempre creo que las personas que están arriba están tan cómodas que no son capaces de bajar para abajo a ver cómo está el otro, qué es lo que necesita la otra persona. Y entonces por eso ahí se hace un desequilibrio y se pierde lo que es la meta, hay un desorden ahí, no hay un control de lo que hay que hacer. Exacto. ¿Y cómo creen que tienen ustedes que se puede solucionar eso? O que las empresas que tienen una estrategia... Que si las personas de arriba se preocuparan y bajaran a ver lo que le hace falta a la otra persona y en vez del trabajo de la otra persona, creo que todo mejoraría. Exacto, exactamente. No puede haber una definición estratégica que sea solamente tomada por algunos cargos. Entonces, ¿qué han hecho muchas empresas y que yo, afortunadamente, yo lo he hecho? Es, por ejemplo, cuando a mí me ha tocado estar en procesos de redefinición de misión, visión y valores, estando yo a cargo de recursos humanos. ¿Y qué he dicho yo? Ya, esta redefinición no la van a tomar solamente los jefes, sino que ¿qué van a hacer? Van a incluir a las personas que son de cargo operativo. Y finalmente, ¿qué hemos hecho? Focus Group. Los jefes, mandos medios, cargo operativo, todos conversando respecto de cuál tiene que ser la nueva misión, visión y valores de la empresa. Por lo tanto, si tú quieres, o en su organización, van a cambiar la estrategia y quieren hacer una estrategia que sea efectiva, que tienen que hacer, incluir siempre a las personas que hacen el trabajo, no solamente que lo tomen las personas que están en los cargos de liderazgo. Es fundamental que las personas que están ahí, como se dice, con los pies en el barro, son las que tienen que dar su opinión para definir cuál es la misión, visión y estrategia, porque ellos son los que saben mejor, los que hacen la pega. Muchas empresas están haciendo eso, porque antes generalmente esta redefinición estratégica la hacían los gerentes en el piso 15 encerrado, con un cafecito ahí, airecito acondicionado, tomando decisiones, ¿no? Porque hacen ahora,
es al revés. Bajan al piso 1, bajan al trabajo, y ahí en ese diálogo, en ese trabajo en conjunto, van definiendo la estrategia. ¿Ya? Entonces, eso es importante, trabajar en conjunto a nivel no horizontal, o sea, no solo los jefes, sino que a nivel vertical, cuando hablamos de estrategia. Todos tienen que ser parte de ese proceso. ¿Ya? Chicos, hagamos un break, 5 minutos, y son las 10:29, nos conectamos nuevamente a las 10:35. ¿Ya? A la vuelta paso la lista. Ya. 10:35 nos conectamos nuevamente.
Volvimos. Atención, voy a pasar la lista, chicos. Profe, antes que empiece la lista, dice Priscila, si acaso la puede dejar entrar, por favor. No tengo nadie en sala de espera. No. Es que no tengo sala de espera. No debería estar a la espera. Debería conectarse directo. Intente conectarse directo porque no, de hecho no me aparece acá en espera. Porfa. Ahí está Priscila y entró. Entró. Ya. Ah, 19 estamos hoy. Ya, chicos, atención. Giovanni Acevedo. Giovanni Acevedo. Está presente, profe, pero no parece que no está aquí. Ya. Eso, me van avisando, como les digo, yo no veo la pantalla, pero estoy viendo la pantalla de la lista, así que cualquier cosa me avisa. Judith Álvarez. También está profe, pero tiene problemas con el micrófono. Gracias. Vania Aracena. Presente, profe. Gracias. Priscila Arancibia. Presente, profe. Gracias. Scarlett Arauz. Scarlett. Creo que la vi conectada. Sí está conectada, profe, Ah, pero sí, tiene sí. problemas con el... Voy a tener un tema con el audio, sí. Ujú. ¿Estás presente, Scarlett? Natalia Aldito. Presente, profe. Gracias. Karen Cárdenas. Karen Cárdenas. Sí está. Pamela Carrasco. Presente, profe. Gracias. Yasmín Cavieres. Presente, profe. Gracias. Nasla Cuevas. Presente, profe. Gracias. Alejandra Delgado. Presente. Gracias. Javiera Galleguillo. Presente. Gracias. Yusi Gárate. Presente, profe. Gracias. Gabriela González. Presente, profe. Gracias. Aline Guajardo. Presente, profe. Gracias. Baitiare Hurtado. Presente. Gracias. Belén Leiva. Presente, profe, soy Yasmín Leiva. De nuevo te dije Belén, perdón. Melanie Matis. Presente. Milka Méndez. Presente igual, profe. Puso en el Puso en chat. el chat. Ah, Gracias. José Miguel Molina. No, él es el que se fue, ¿cierto? Y él se Nunca fue. estuvo. Sí, ya, él No, es el de los que el está- Molina, no, nunca estuvo. Lo confundo con el Elizabeth, Yañez. Elizabeth Morales. Presente. Gracias. Fernanda Morales. María Fernanda Morales. María Fernanda. Presente, profe. Gracias. Araceli Muñoz. Presente. Gracias. Camila Nauto. Presente. Gracias. Alejandro Pizarro. Presente. Gracias. Carla Poblete. Ella es la otra niña que no se conecta, sí. Ya. Javiera Quintana. Presente. Gracias. Valentina Rueda. Presente, profe. Gracias. Constanza Salinas.
Presente. Gracias. Valentina Sánchez, ella se le haya caído el internet, parece. Presente, profe. Gracias. Javiera Santander. Presente, profe. Ya. Javiera Santander, ya. María José Silva. Presente, profe. Gracias. Violeta Tamayo. Presente. Gracias. Emilia Valenzuela. Presente, profe. Gracias. Vanessa Vidal. Presente. Gracias. Ivonne Vilaza. Presente. Y José Yáñez, que no está. Profe, ¿Sí? Giovanni está presente, pero también tiene problemas con el micrófono. Escribió en el chat. Giovanni Acevedo. Sí, no, dejé los 3 ausentes que han estado ausentes todas las clases, así que los demás están todos presentes. Ah, ok. Gracias. Gracias. Giovanni, sí, no, sí, lo había visto. Profe, Sí. yo soy Karen Cárdenas, justo cuando estaba pasando la lista recibí un llamado, así que no pude contestar. Sí, vi que estabas presente, así que te dejé presente. Sí, dejé ausente a los 3, no se están conectando, los demás están presentes. Ya, muchas gracias. Ya, volvamos entonces. Ya. Entonces estábamos viendo lo que hacía referencia a la estrategia del ámbito operativo, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando estos dos mundos no se conectan y la empresa finalmente o la organización no tiene los resultados que está obteniendo? ¿Ya? Entonces eso es súper importante, no solamente pensar en una buena estrategia, sino que tener la capacidad de que esa estrategia sea realista, que esté en función de lo que la empresa hace y que tenga que tener sí o sí participación de las personas que son las que hacen el trabajo en terreno. Realmente ellos son los que mejor saben, no se pueden tomar solamente la definición estratégica de arriba sin tener una conexión real con cómo se hace el trabajo en terreno. ¿Ya? Entonces eso es importante y nosotros tenemos que velar por eso, como el ejemplo que les daba yo, por ejemplo, cuando en mi último trabajo tuvimos que redefinir misión, visión y valores, todos participaron de esa conversa, todos. Entonces es súper importante que eso pase, ¿ya? Porque en la medida que los que más saben aporten, obviamente la estrategia va a estar mejor definida y va a estar más acotada a lo que la organización tiene como objetivo, ¿cierto? Entonces, ya, una vez que nosotros tenemos definida nuestra estrategia, obviamente, como yo decía, tenemos que ponerla en práctica, ¿ya? Entonces, en esta gráfica, para que ustedes la entiendan, tiene varios conceptos, pero la vamos a ir explicando. A la izquierda está la estrategia empresarial, que eso es un input, como dicen los gringos, o una entrada al sistema. Entonces, cuando nosotros tenemos la estrategia empresarial definida, obviamente tenemos que ponerla en práctica. ¿Y cómo la ponemos en práctica? En primera instancia, asignando y gestionando los roles de quienes van a estar a cargo de la implementación de esta estrategia en los distintos niveles. ¿Se fijan? Entonces, generalmente, y esto es súper importante, obviamente cuando la empresa cambia, cuando define una nueva estrategia, también hay que pensar si la estructura que la empresa tiene se mantiene. Porque, ojo, muchas veces modificar la estrategia significa modificar todo. Eso significa modificar, por ejemplo, la estructura organizacional. Y ahí tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, en esta nueva estrategia que nosotros estamos tomando, quizás este cargo ya no lo necesitemos. Pasa. Pero quizás necesitemos todos los cargos que no los tenemos contemplados ahora. ¿Se fijan? Entonces, a partir de esta definición, la primera definición que tiene la empresa es decir, tenemos la estructura para poder responder a esta nueva estrategia. Entonces, finalmente, nosotros como recursos humanos, ¿qué tenemos que hacer? Revisar el organigrama actual y ver si ese organigrama actual está en relación con la nueva estrategia. Y si no, rediseñar esta estructura organizacional en función de los cargos que eventualmente ya no vamos a necesitar o que se tienen que reconvertir. Ojo, porque no necesariamente implica
que un cargo desaparezca, se puede reconvertir, por lo tanto quizás esa persona no necesariamente que esté en ese cargo que ya no va, quizás que no tiene mucho sentido con la estrategia, significa que salga, significa que quizás se tiene que reconvertir, repensar y quizás tomar una nueva labor. ¿Ya? Y eso pasa generalmente. Por ejemplo, nosotros mismos como recursos humanos, en la medida que, por ejemplo, antes había una persona que se encargaba del papeleo, o el recurso humano, que era el encargado de la administración de todos los papeles, porque imagínense en una empresa que, no sé, pues tiene 2.000 o 3.000 trabajadores, administrar carpetas físicas de trabajadores era tener una bodega llena de papeles. Entonces, generalmente las personas o las áreas de recursos humanos tenían una persona que tenía esa pega, estar a cargo de la documentación. Como con el pasar de los tiempos, los papeles han ido en salida y ya no es necesario, por ejemplo, que tengamos una persona a cargo de la documentación del papeleo, esos cargos han ido desapareciendo, ¿ya? Pero no necesariamente significa que no necesitemos una persona que se haga cargo de los papeles, sino que esa persona, quizás, claro, ya no está a cargo de la bodega de recursos humanos, sino que está a cargo del ERP, del sistema. ¿Por qué? Porque la información de los trabajadores está ahí. ¿Se fijan? Entonces, no necesariamente la persona tiene que salir, sino que también se puede reconvertir, se puede repensar y se puede readaptar según la nueva estrategia que tenga la empresa. ¿Ya? Entonces, primer paso, la estrategia está definida y como dice ahí en el color verdecito, tenemos que asignar y gestionar, porque eventualmente, como les digo, puede implicar que cambiar toda la estructura de la empresa. ¿Ya? Incluso hasta las jefaturas en algunos casos podrían cambiar, podrían salir o podrían cambiar de área. ¿Ya? Posteriormente viene el proceso de atraer y retener. ¿Se fijan? Siempre estos procesos son normales para nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando cambia a veces la estrategia, cuando cambian las cosas, cuando la empresa dice, ya, vamos a hacer las cosas de manera distinta, pueden haber personas que digan, saben que esta nueva estrategia no me gusta, y se vayan, ¿ya? O que por necesidad, esta nueva estrategia nos obligue a traer personas nuevas, porque quizá estamos integrando un aspecto que nosotros no tenemos en la empresa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pensemos, nosotros vamos a ser una empresa full tecnológica, pero quizás no tenemos tantas personas con un perfil tecnológico. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a traer personas de afuera que tengan un perfil más tecnológico que el que tenemos ahora en la empresa. ¿Se fijan? Entonces, ahí también hace referencia a eso, ¿ya? Con atraer a las personas nuevas que nosotros vamos a necesitar en función de esta nueva estrategia y retener a las que nosotros consideremos pertinentes. O sea, hay personas que igual se tienen que quedar. Siempre hay personas valiosas que tenemos que retener. Y que, independiente de que la estrategia cambie, esas personas se tienen que quedar sí o sí en la organización. ¿Y cómo hacemos eso? Motivándolos y desarrollándolos. Y ya hemos dicho, ¿cómo los motivamos? No solo a través del salario, no solo a través de la remuneración, sino que también a través de extras, ¿ya? De compensaciones adicionales, que pueden ser monetarias, no monetarias, o intangibles, como son el clima, la cultura, el ambiente, los beneficios, etc. ¿Ya? Para finalmente cerrar este circulito con conectar y habilitar a los trabajadores con esta nueva estrategia. ¿Se fijan? Entonces, todos estos colores verde, amarillo, azul y naranjo que están ahí, en el fondo son los procesos de recursos humanos que son normales en el momento de la implementación de una estrategia. Yusi está levantando la mano. ¿Y un cargo no es una compensación igual? ¿Cómo? ¿Un cargo? Vamos, explícate un poquito. Para poder ¿No suban de puesto? Sí, también, pues, obvio, sí, pues, obviamente, tener un plan de carrera, un plan de sucesión, también es obviamente una herramienta para motivar, ¿ya? Sabiendo que si yo tengo un buen desempeño, me van a considerar para un cargo de mayor responsabilidad, también está dentro de eso, de las herramientas de motivación. Entonces, estos circulitos, asignar y gestionar, atraer y retener, motivar y desarrollar, conectar y habilitar, son nuestros trabajos de recursos humanos, cuando estamos implementando una nueva estrategia, ¿ya? Pero si se fijan, hay antes de eso un color celeste, que arriba dice transformación y abajo dice sustentabilidad, y que de alguna forma engloban a todo este proceso. ¿Y por qué están ahí? Porque ahora dos ejes fundamentales cuando las empresas definen su estrategia son precisamente estos dos factores, la transformación y la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque la empresa, como yo les digo, anteriormente el paradigma de la administración era mantener el status quo, como se dice. No se mueve nada.
Aquí vamos a hacer las cosas como las hemos hecho siempre. ¿Ya? Y esa es de alguna forma la forma de liderar el cambio. No hay cambio, no se lidera el cambio. Aquí vamos a hacer las cosas como las hemos hecho siempre. Entonces, esa es la mentalidad del antiguo líder. ¿Ya? El nuevo líder dice, no, los tiempos cambian, la tecnología hace que todo sea rápido, que todo se tenga que adaptar y que todo fluya, por lo tanto, la organización debe transformarse. ¿Ya? Por lo tanto, las empresas en la actualidad, organizaciones en general, están en un constante proceso de transformación, ¿ya? Porque a la medida que las tecnologías cambian, que principalmente estamos en una era tecnológica full, por lo tanto, cada vez que sale una tecnología nueva, las empresas la tienen que aprovechar o insertarla en sus procesos para hacerla más eficiente, ¿ya? Por lo tanto, la transformación pasa a ser algo fundamental en las empresas, ¿ya? Por lo tanto, la transformación y la sustentabilidad, por eso están como un halo exterior a todo lo de adentro. ¿Por qué? Porque básicamente cuando las empresas están pensando actualmente en sus estrategias, las fijan con estos dos paradigmas. Cómo yo me adapto, cómo yo me transformo permanentemente para dar cabida a las necesidades de mis clientes y del mercado, y cómo a la vez yo soy sustentable. ¿Ya? ¿Qué es la sustentabilidad, chicos? ¿Les suena ese concepto? ¿A qué suena sustentable? ¿A qué concepto se está utilizando bastante ahora? Por ejemplo, mi marido sustenta a mi familia. Claro, de sustentar, claro, muy bien, muy bien. Partamos de... ¿Algo que se mantiene en el tiempo? Exacto, que algo sea sustentable, algo permanece. Efectivamente uno habla de, como lo decía Yusi, yo llevo el sustento a mi casa cuando yo trabajo y llevo el dinero para comer, etc. ¿Ya? Pero ojo, cuando la empresa habla precisamente de sustentabilidad, hablan de que la empresa sea proyectable en el tiempo, ¿ya? Pero cuando lo hacen las empresas, lo hablan con un concepto ecológico. El concepto sustentable ahora está muy asociado a la ecología. ¿Por qué? Porque obviamente vivimos tiempos muy complejos, donde el cambio climático está siendo evidente, las repercusiones que ha tenido que las empresas no hayan sido sostenibles por tanto mucho tiempo, y fueran contaminantes, y lanzaran basura al mar, y los aerosoles, y la capa de ozono, etc. Entonces, el concepto de sustentabilidad antes para las empresas no existía. O sea, así como que contaminar el mar fuera una preocupación para las empresas, realmente no era el tema, le da lo mismo. ¿Por qué? Porque no pasaba nada. Básicamente las empresas contaminaban, ensuciaban, pero no pasaba nada, hasta ahora. Lamentablemente a nosotros nos tocó vivir las consecuencias de eso, ¿ya? Calentamiento global, temperatura más alta, el mar contaminado, o sea, climas muy extraños, etc. Entonces, las empresas ya no pueden producir si no son sustentables. ¿Por qué? Porque hay una necesidad real de que las empresas no sigan contaminando, ¿cierto? De que las empresas no sigan siendo agentes contaminantes. Por lo tanto, todas las empresas se basan en la sustentabilidad y lo venden así. ¿Se fijan? Los invito a ver, no sé si tienen algún envase de una leche, de algún yogur, algo que va a decir que el envase es reciclable. Eso habla de sustentabilidad, por ejemplo, que las empresas cambien las formas de producir, que no sean tan contaminantes, que emitan menos huellas de carbono, que los envases que están haciendo, por ejemplo, no sé cómo es la palabra, se destruyan en el menos tiempo posible, por ejemplo, que contaminen lo menos posible, hacen que las empresas sean sustentables. Entonces, las empresas también tienen ese foco. Por una parte, la transformación permanente, que es la tecnología, que la lleva a estar siempre están cambiando, pero otra parte tienen que tener este foco de sustentabilidad, ¿ya? Que no solo se enfoca, o que se ha enfocado principalmente en lo ecológico, como les digo, ¿ya? En ser socialmente responsable, ¿ya? Y eso principalmente lo ha abocado en temas ecológicos. Entonces, las empresas que antiguamente contaminaban mucho, por ejemplo, primero, dejaron de contaminar, y segundo, empezaron a construir parquecitos, plazas, a plantar arbolitos cerca de donde ellos están instalados. ¿Por qué? Porque precisamente les da esta imagen de sustentabilidad. Entonces, todas las empresas que contaminaban mucho antes, ahora por ley, por ejemplo, cuando se coloca una empresa que va a contaminar, tiene que pagar impuestos adicionales y además tiene que ayudar a la comunidad donde se está instalando. A eso hablamos de sustentabilidad, ¿ya? De en el fondo que la empresa no contamine. Ahora, ojo, no solamente... ¿Profe?
se enfoca en lo ecológico, sino que también tiene otra área. ¿Quién está preguntando? ¿Alguien está? Yo, Melanie. Melanie. ¿Ese impuesto sería el impuesto verde? Hay impuesto verde, efectivamente, hay un impuesto verde. ¿Y qué se refiere al impuesto verde? Si yo contamino, pago. Se refiere a eso. Entonces, Claro. en Chile nosotros tenemos empresas, imaginen, la minería. La minería es una industria que contamina mucho. O sea, en el norte hay muchos temas de contaminación. A mí el verano me tocó estar en Chañaral. Chañaral es una ciudad que no tiene playa porque por ciclos, no por ciclos, perdón, por décadas, las empresas mineras fueron a botar el agua ahí, o sea, perdón, el agua, los residuos de sus trabajos tóxicos al mar de Chañaral. En Chañaral tiene una playa hermosa, pues la gente no la puede ocupar. ¿Por qué? Porque está contaminada, por ejemplo. Eso en la actualidad ya no podría pasar con una empresa que contamine el mar. Le caen las penas del infierno. ¿Por qué? Porque hay mucha más conciencia de lo mal que hace contaminar. Antes la empresa les daba lo mismo porque sabe que contaminar no tenía efectos. Pero claro, los efectos no son inmediatos, los efectos los estamos viviendo ahora, ¿ya? Pero ojo, la sustentabilidad no solo también se enfoca en términos ecológicos, sino que también aborda términos sociales. Y ahí nosotros tenemos una importante labor que hacer. ¿A qué creen ustedes que la sustentabilidad en términos sociales, le cambio la pregunta, qué nuevas leyes o qué nuevos cambios sociales nosotros nos tenemos que hacer cargo como recursos humanos al interior de la organización en términos de sustentabilidad? Han habido cambios en términos sociales, entonces han habido algunas cosas que se han ido implementando y que dependen de nosotros en la empresa. Particularmente hay una ley, no sé si les suena, a ver, ¿se imaginan qué tenemos que ver nosotros con la sustentabilidad social? Porque en el término ecológico no depende tanto del uso humano, pero sí la sustentabilidad social que tenga la empresa. ¿Qué tenemos que ver nosotros ahí? ¿Se imaginan? No. Ya, se los voy a soplar. La inclusión. La empresa está dando la sustentabilidad desde dos miradas. Uno, que es la ecológica, que todo lo que les dije, ya que en el fondo no contamina. ¿La inclusión de todas las personas? Claro. Entonces, ya, por una parte está lo ecológico. La sustentabilidad ecológica es que la empresa, si contamina, paga y que ojalá contamine lo menos posible. Y si contamina, que haga alguna acción de compensación. Pero por otra parte está la sustentabilidad social. ¿Y cómo las empresas lo están haciendo eso? A través de la inclusión. En Chile tenemos la ley, que si mal no me equivoco, la 21.015, la ley de inclusión que salió el año 2017, entonces relativamente nueva. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué creen ustedes que se lanza la ley de inclusión? Para hacerlo obligatorio casi. Eso, porque finalmente las empresas no estaban No lo hacían. a personas con capacidades distintas. No lo estaban haciendo. ¿Ya? Entonces, Porque es un gasto. es prejuicio, claro, es un gasto. O sea, no, esta persona no, se nos sabe. No, pero a nivel de empresa es un gasto, porque por ejemplo, para incluir una persona con movilidad reducida, yo tengo que capacitar muchas áreas. Entonces, como empresa es como decir, chuta, igual es un costo. Por eso no lo hacían. Muy bien, buena mirada, Carlos. Estaba pensando desde la discapacidad física. Claro, efectivamente, contratar a una persona con una discapacidad física implica tener adaptada a la empresa para que la persona pueda trabajar. Y la verdad es que casi ninguna empresa tiene adaptado todos sus lugares para que una persona, por ejemplo, en silla de ruedas se pueda desplazar normalmente. ¿Ya? Pero, generalmente, ¿por qué la sustentabilidad pasa a ser parte importante? Porque obviamente ahí se toma conciencia de que hay partes de la población que no son parte del sistema laboral, que siempre han estado excluidos. Y que, ojo, no solamente son las personas con capacidades distintas. ¿Qué otras personas, por ejemplo, han sido excluidas o habían sido excluidas del mercado laboral? Las personas que eran mamás. ¿Eran qué? Las mujeres que eran mamás. Exactamente. Los adultos mayores también. Los adultos mayores, exactamente. Pero de alguna u otra forma, la mujer se ha tenido que insertar al mercado laboral. Cuando yo era chico, el año 80, hace mucho tiempo, eran muy pocas las mamás que trabajaban, porque en realidad era como el rol de la mujer estar en la casa.
Posteriormente, yo no creo que por un tema de como que la mujer despertó, sino que básicamente el tema estaba tan complicado en Chile que la mujer tuvo que salir a trabajar. Entonces, finalmente, la dueña de casa tuvo que ser parte del mercado laboral. Ahora, los adultos mayores efectivamente pasan a ser discriminados. ¿Cuál creen ustedes que es la edad más o menos que ya dejan de contratar, nos dejan de contratar? Más o menos. ¿Como a los 50? A los 50, pero los 50 es una persona joven. 55, profe. 50, sí, creo que ya sobre los 50 se hace más difícil, ya, de buscar trabajo. Por lo tanto, ya uno cuando empieza a tener 45 y uno se empieza a aferrar a la pega, o uno hasta cierta edad se puede cambiar las veces que quiera, pero ya después al revés uno se empieza a aferrar a la pega que tiene. Pero hay otros tipos de personas, por ejemplo, las personas privadas de libertad, las empresas contratadas, ¿no? Las personas que tienen antecedentes penales. No. No, pero con la ley de inclusión sí la pueden contratar. Sí. De alguna forma, la ley de inclusión, ojo, la ley de inclusión no está solamente buscando personas con discapacidad, por ejemplo, que anden en silla de ruedas, que tengan algún tipo de discapacidad cognitiva, sino que también está buscando personas que efectivamente fueron excluidos. Y, por ejemplo, las personas de libertad por años fueron excluidas. De hecho, hasta el día de hoy son excluidas esas personas porque solo les dan trabajo en ciertas cosas. Exacto. Obrero, haciendo aseo, como Claro, lo de como la lo discriminan. basura, cosas que no tengan tanto trato directo con otras personas. O que no administren objetos, porque está el prejuicio, no claro. se puede robar de nuevo. Entonces, Uh-huh. A ver, hay una serie de temas que se pueden ver. O sea, a ver, efectivamente, el tema de las personas privadas de libertad en Chile no se les daba la posibilidad. Es más, yo creo que a todos que hemos trabajado siempre nos piden el certificado de antecedentes, ¿cierto? Y eso precisamente por eso, para ver si tenemos antecedentes penales o no. Una persona con antecedentes y el de penales, inhabilidad. Cuando van a trabajar con niños también se les pide el de inhabilidad por si han tenido algún tipo de delitos con niños. O sea, eso sí se aplica, digamos. Y a mí me ha pasado que yo trabajaba en una ONG que trabajaba con niños y tenía que revisar internamente los antecedentes de todas las personas que postulaban porque no se me podía pasar nadie en reclutamiento y selección que haya tenido algún antecedente penal con niños, obviamente, porque trabajábamos en una ONG. Son antecedentes que se revisan. Pero la idea es un poco cambiar eso, cambiar el paradigma, porque muchas de las personas que terminan delinquiendo es porque no pueden, es un círculo vicioso, no pueden entrar a trabajar. Pues. Entonces, mientras no trabajan, ¿qué hacen? Roban. Tratan de entrar al mercado laboral, no pueden. ¿Qué hacen? Siguen robando. Entonces, una forma de romper ese círculo es que las personas tengan necesidad, que la persona que quizás cometió un delito una vez con necesidad pueda entrar a trabajar. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que una persona quizás por una situación puntual cometió un error o un delito y nunca más pudo entrar al mercado laboral. Entonces ahora con la ley de inclusión sí pueden, ¿ya? Entonces ahí nosotros como recursos humanos somos los que tenemos que hacer que la ley de inclusión se cumpla, ¿ya? Y ojo, y no es solo contratando personas, porque la mayoría de las empresas están teniendo ese error, están contratando personas con capacidades distintas, pero por ejemplo no están capacitando a sus trabajadores que están al interior de la empresa para saber, por ejemplo, cómo me relaciono con una persona que tiene síndrome de Down, porque no es fácil. Si a mí de repente yo estoy haciendo mi pega y una persona con síndrome de Down un día a trabajar conmigo, a mí me tienen que enseñar cómo tengo que tratar con esa persona, porque tiene capacidades distintas, reacciona distintas, le puede dar una crisis, ¿cierto? Yo tengo que saber cómo actuar. Y ese es el error que están cometiendo muchas empresas. Contratan personas con capacidades distintas, pero no hacen nada más. Tiene que haber todo un proceso interno, obviamente, para que la persona finalmente se pueda insertar de manera eficiente, ¿ya? Pero ellos son muy inteligentes, los de síndrome de Down. Sí, pero tienen una forma distinta de comunicarse. Bueno, debo decir humildemente que sé harto el tema porque yo trabajé 3 años en Hogar de Cristo en el piloto de la ley de inclusión. Antes de que fuera ley, el ministerio nos encargó a nosotros que piloteáramos. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Íbamos a colocar personas con capacidades distintas a las empresas. Me pasó, por ejemplo, en el restaurante Liguria, que trabajamos con muchas personas con el síndrome de Down y tenían una capacidad increíble para trabajar en equipo entre ellos. Impresionante cómo se repartían la pega y trabajaban bien entre ellos. Algo que tú pensás que puede ser difícil, que entre ellos se pongan de acuerdo y lo hacían súper bien. Entonces, prejuicios que obviamente en la medida que las personas se van incluyendo en la empresa, se van diluyendo, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Eso, entonces acá es importante con esta figura tener claro 2 temas. Primero, la estrategia cuando se desarrolla tiene que pasar por 4 procesos que son fundamentales y que son guiados por recursos humanos.
El asignar y gestionar nuevos roles, como les decía, eventualmente repensar la estructura organizacional, atraer al talento que necesitamos para que implemente esta nueva estrategia y retener a los que nosotros consideramos que son valiosos para esta nueva estrategia, como a través de la motivación del desarrollo que finalmente nos permita conectar y habilitar esta nueva estrategia con los colaboradores. ¿Ya? Y en la medida que nosotros le hagamos esto, teniendo foco en dos ámbitos importantes, que por una parte es la transformación y por otra parte la sustentabilidad, tener como efecto, que es el output, salida de este mono, el desempeño empresarial va a ser exigente. Entonces, el input es la estrategia. Pasa por nuestros procesos, con una visión de transformación y sustentabilidad, y el output debe ser un desempeño empresarial destacado. Volvamos nuevamente a lo que son cada uno de los procesos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pensemos las capacidades de la transformación de la fuerza laboral. ¿Qué tenemos que tener? Una buena área de reclutamiento y selección que permita obviamente atraer y retener a las personas al interior de la organización, a través de la retención, obviamente, como lo dijeron por ahí también, a través de los planes de carrera. Planificación de carrera, es decir, una persona ingresa y tiene la posibilidad de poder ascender a un cargo de mayor responsabilidad. Tener claro cuáles son las habilidades y las competencias, ¿ya? El programa de gestión del desempeño, ¿se acuerdan? Hablamos de gestión del desempeño como un programa macro. La evaluación de desempeño es parte de ese programa de gestión del desempeño, ¿ya? Compensación e incentivos que tienen que ser, obviamente, competitivos para atraer y motivar a las personas con las cuales estamos trabajando. Planificar la sucesión, es decir, si se va el gerente, tengo claro quiénes eventualmente lo pueden reemplazar al interior de la organización. No voy a buscar a alguien afuera. ¿Ya? Administrar la fuerza laboral y analizar la fuerza laboral. ¿Cómo la analizamos? A través de la evaluación del desempeño, a través de los planes de capacitación, etc. ¿Ya? Con respecto a las soluciones de aprendizaje, que esto tiene que ver mucho con esa capacidad de transformación que estábamos hablando, la organización tiene que tener una estrategia de aprendizaje. Se habla, así como que las personas aprenden, actualmente también se habla que las organizaciones también aprenden. Por lo tanto, nosotros tenemos que gestionar una cultura que sea abierta a recibir nuevos conocimientos a nivel de la organización. Porque, ojo, así como nosotros definimos que las personas tienen competencia, las organizaciones también tienen competencia, que son organizacionales y que pasan a ser transversales para todos los colaboradores. Entonces, por ejemplo, una competencia transversal para cualquier organización ahora innovadora tiene que ser precisamente la apertura al aprendizaje. Todos sus colaboradores tienen que estar dispuestos a aprender cosas nuevas, ¿ya? Si tienes a alguien con una actitud, por ejemplo, a mí no me sirve nada, si para qué esta cuestión no sirve nada, si para qué es pérdida de tiempo capacitarse. Alguien con esa lógica en una empresa nueva no va a surgir. ¿Por qué? Porque tiene que tener siempre esa apertura al aprendizaje, ¿ya? Entonces es fundamental eso, y obviamente estar abierto a la tecnología y a ir incluyendo nuevos aspectos tecnológicos en la gestión, ¿ya? Entonces siempre tenemos que estar abiertos al cambio, al aprendizaje y a incluir la tecnología. Sin esas capacidades, difícil que podamos surgir como organización, ¿ya? La colaboración es súper importante. Entonces, por ejemplo, en el mismo tema de las tecnologías, las empresas utilizan las redes sociales. O sea, yo le aseguro que no hay equipo de trabajo que no tenga grupos de WhatsApp, ¿ya? Y que esto, lamentablemente, es bueno porque mantiene una comunicación en línea. O sea, si alguien sabe algo, inmediatamente le manda un WhatsApp y todo ese equipo lo sabe. Lo malo es que no nos hace despegarnos del trabajo. Entonces, a veces sábado y domingo estamos recibiendo igual WhatsApp. Tiene sus pros y tiene sus contras, ¿ya? Cuando hablamos de gestión del conocimiento, hablamos de lo que hace referencia a precisamente de que el conocimiento tiene que ser fundamental en la organización. Por lo tanto, tiene que haber a ver, ¿cómo decirlo? Una motivación, una ansia por conocer, por saber cosas nuevas. Si las personas al interior de la organización en la actualidad están con esa visión, no, yo ya sé todo lo que tengo que saber, no saco nada con saber nada más, con lo que yo sé puedo hacer mi pega, no. Tiene que estar abierto a siempre estar conociendo cosas, ¿ya? Como yo les decía, nosotros en recursos humanos siempre tenemos que estar abiertos a conocer cosas nuevas porque
en la medida que pasa el tiempo, nuestra labor se va complejizando. Lo que les decía recién, por ejemplo, la ley de inclusión hasta hace 4 años para recursos humanos no era tema, ahora es obligación legal y tenemos que saber la ley, cómo se implementa, cómo se notifica la inspección del trabajo, etc. ¿Por qué? Porque son cosas nuevas que se van dando en función del contexto, ¿ya? Y la estrategia tiene que estar siempre ligada a lo que es la transformación, ¿ya? Como yo le he dicho, generalmente nosotros en recursos humanos administramos el cambio a través de la gestión del cambio. O sea, siempre estamos gestionando el cambio porque la organización nunca es estática, siempre se está adaptando, siempre se está moviendo. Entonces, antes pasaba, por ejemplo, que una empresa declaraba su estrategia y podía estar 15 años con la misma estrategia. No cambiaba, ¿ya? Por ejemplo, no sé, Coca-Cola. Ya una marca posicionada, todo el mundo conoce Coca-Cola, la marca, el sabor, no tenía para qué cambiar su estrategia. Hasta que le aparece una competencia, por lo generalmente, que lo lleva a cambiar esa estrategia. ¿Se fijan? Entonces, la estrategia y el cambio y la transformación son conceptos que ahora están en la organización. Una organización que no cambia, que no se transforma, no va a ser competitiva y lo más probable es que termine saliendo del negocio en el corto tiempo. ¿Ya? Eso, chicos, lo que yo tenía preparado para hoy. Entonces, para ir cerrando, yo les voy a comentar ahora en qué consiste. Se los voy a dejar bien especificado el día viernes. De hecho, el día viernes vamos a revisar la evaluación en detalle, ¿ya? Pero básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? ¿Cuál va a ser el segundo trabajo? ¿Ya? A ver, en primer lugar, vamos a seguir trabajando en los mismos grupos. Vamos a seguir con evaluaciones grupales. Creo que los grupos funcionaron bien, ustedes son nuevos, no se conocen, así que por lo menos vamos a mantener los mismos grupos y con las personas que se han ido incorporando en la última semana vamos a conformar un grupo nuevo o los voy a insertar a otro grupo dependiendo de cuántas personas sean. ¿Ya? Ahora, idealmente, en función de cómo tengo organizado el trabajo, lo ideal es que estas personas nuevas se incorporen a grupos que ya están definidos para el segundo trabajo. El primer trabajo vamos a ver cómo lo unimos, pero para el segundo trabajo, ¿por qué? Porque lo que yo les voy a pedir es lo siguiente, ¿ya? Como van a mantener los mismos grupos y ustedes ya trabajaron un subsistema de recursos humanos, lo que yo voy a hacer, les voy a hacer a cada uno 3 preguntas por cada uno de los subsistemas que les tocó, ¿ya? Por lo tanto, van a ser preguntas distintas para todos, porque las preguntas van a ser puntualmente referidas al subsistema que les tocó. Entonces, por ejemplo, al que le tocó remuneraciones, va a tener que responderme 3 preguntas de remuneraciones, que no van a ser preguntas difíciles, chiquillos, ¿ya? Sí, mi intención es lo siguiente. Ustedes presentaron a nivel general, digamos, la descripción de un proceso, ¿ya? Y en general fue en términos generales y estuvo bastante bien la información. Algunos con más información, con más detalle, otros más generales, pero la idea es que, como se dice en el fútbol, vamos entrando en el área chica. Por lo tanto, ya respecto de lo que ustedes ya saben, de cada uno de los subsistemas que les tocó presentar, ¿ya? Van a tener que responderme 3 preguntas que van a ser un poco más detalladas, que los van a hacer quizás indagar un poco más en lo que ya saben respecto del subsistema que les tocó, ¿ya? Entonces ese va a ser un cambio. Vamos a seguir los mismos grupos, mismo tema, pero yo les voy a hacer 3 preguntas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que lo van a tener que presentar en clase. Entonces yo ya no voy a leer el documento y lo voy a presentar como lo hice ahora, ya que era como un primer acercamiento. La idea es que cuando tengan listo esto, que la fecha se la voy a entregar la próxima semana, un representante del grupo sea el que presente la respuesta a las preguntas que yo les voy a hacer, ¿ya? Ahora, ojo chicos, es una presentación pequeña, no creo que más de 3 minutos por grupo, ¿ya? Si la idea es que de a poco vamos trabajando estas competencias que son fundamentales, ¿ya? Entonces yo siempre les digo, desde el semestre 1 los empiezo a preparar y a entrenar para el examen de título que ustedes van a tener que rendir en el semestre 5, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta cuando tomo el examen de título que a veces saben mucho, la información está muy bien, pero al momento de presentar les faltan habilidades. Entonces, la idea es que ustedes desde el primer semestre empiecen a trabajar sus habilidades, sus competencias, sus talentos comunicacionales. Recuerden que para nosotros, por lo tanto, tenemos que sí o sí tener la capacidad de ser unos buenos oradores, ¿ya? Entonces, como les digo, el próximo trabajo va a ser el siguiente: un cuestionario
por los mismos grupos, los mismos subsistemas, 3 preguntas específicas, las cuales van a tener que ser respondidas en clases. Yo les voy a definir las fechas la próxima semana, ¿vale? ¿Dudas, consultas? Yo se está levantando la mano, no sé si es nueva o la tenía levantada de antes. La tenía levantada de antes. Perfecto. Ya, entonces, ¿dudas, consultas, comentarios, chicos? ¿Las preguntas las va a subir al aula o las va a mandar a cada grupo? No, se las voy a mandar a cada grupo. ¿Ya? Ah, ya. Sí, entonces, puntualmente les voy a mandar un correo y decir, chicos, estas son sus preguntas, ¿ya? Entonces, desde ya, quizás vayan definiendo un presentador. Ahora, como van a presentar en clase, yo les sugiero que la persona que vaya a presentar sea una persona que tenga buena conexión, que ese sea como el criterio de elección, digamos, porque se puede quedar pegado, etc. Así que entre ustedes pónganse de acuerdo, en el fondo el que tiene mejor conexión sea el que haga la presentación ese día. Que ojo, la presentación no lo estoy pidiendo en PowerPoint todavía, después les voy a pedir un PowerPoint con imaginadora. Por ahora es que hagan lo mismo que yo. Lean, hablen, cuenten, eventualmente le haga alguna pregunta con respecto a lo que ustedes están haciendo, etc. ¿Ya? Yasmín, tiene la mano levantada. Profesor, yo no sé en qué grupo estoy. Ya, pues mira, a ver, yo sé Yasmín y Ivonne, que son nuevas, no están en grupo. Yo las voy a asignar a un grupo. ¿Ya? Ya. Ivonne, ¿me estaba preguntando lo mismo? ¿Por eso estás levantando la mano? Sí, profe, era exactamente lo mismo. Sí, nosotros definimos grupos de 4 originalmente, pero si algún grupo queda 5 con ustedes no hay problema, ¿ya? Así que yo, quizá ahí con ayuda de Yusi me va a ayudar a quizás a ponerlo, a contactar a ustedes con algún grupo, ¿ya? Priscila, está levantando la mano también. Sí, profe, tengo una duda, es que las preguntas van a ser las mismas para todas las integrantes del grupo o para cada una distintas preguntas. No, por ejemplo, o sea, el grupo de capacitación va a tener que responder 3 preguntas. O sea, ¿qué es la franquicia tributaria? ¿Cómo se usa el CENSE? ¿Y cómo se mide el impacto de una capacitación? Entonces, todo el grupo va a tener que trabajar en responder esas 3 preguntas. ¿Cómo se divide el trabajo? Ahí cada grupo lo tiene que definir, ¿ya? Ah, ya, profe, gracias. Ya, chicos. Si no hay más dudas, consultas, comentarios, los dejo y nos vemos el viernes. Y el viernes les explico más en detalle en qué va a consistir, ya con las fechas, la forma de entrega y todo la próxima evaluación. Profe, ¿termino antes la clase? ¿Ah? ¿Termino antes la clase? Sí, tengo una reunión ahora importante a las 11:30, así que lo tengo que terminar un poquito antes porque tengo que preparar un material. Tengo reunión con mi jefe, así que tengo que prepararme un poquito. ¿Ya? Ya, profe, nos vemos. Chau. Ya, Eso, profe, si no tienen dudas, profe. nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Dudas.